Bueno, vamos a abrir nuestra Biblia, la palabra de Dios, para meditar este domingo en Filipenses, capítulo 4, verso 10 en adelante. Filipenses, capítulo 4, verso 10 al 13, vamos a dar lectura. Dice el texto así: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, en el cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme con cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo, y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así como tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Este texto que, es muy conocido, es principalmente ese verso 13, que lo tenemos muy claro. Yo quería que estamos en el mes de las misiones, en el mes de junio, y el apóstol Pablo es el misionero por excelencia, ¿sí? Llevó el evangelio a todo el mundo conocido en su época, y su vida es nuestro desafío. Y aquí la palabra de Dios nos muestra a el apóstol en este texto diciendo algo que es importantísimo que nosotros como hijos de Dios tengamos presente, ¿sí? Principalmente en estos tiempos difíciles que nos toca vivir. Creo que el misionero por excelencia nos dice en el verso 11: he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Qué interesante es esto, ¿no? Estas cartas reflejan lo que el apóstol Pablo vivía, ¿sí? Y uno podría decir, y era así, había aprendido a los pies de Gamaliel, ¿se acuerdan? Siendo muy joven, era un erudito, y aquí ya con una vida casi cumplida, sigue teniendo esa actitud que todos nosotros debemos tener. Él dice que ha aprendido, ¿sí? Cuando uno dice esto, yo aprendí lo que fuese, aprendí a manejar, lo que... siempre partimos de la base que antes no sabíamos, ¿sí? Por eso es que puedo decir que aprendí. Y esta sinceridad del apóstol. Es decir, yo antes no sabía, pero ahora he aprendido. Qué interesante como actitud. Mantengámonos aprendiendo. Nosotros somos cristianos, creyentes, y a veces nos cuesta recordar que también somos discípulos, ¿sí? Y el discípulo está aprendiendo constantemente de su Señor. Entonces, muchas veces consideramos que ya lo sabemos todo y nos privamos de ese Dios que nos quiere enseñar día a día. Es importante que nosotros nos mantengamos aprendiendo, ¿sí? Porque si no vamos a desconocer, no vamos a ver la oportunidad de aprender en medio de las cosas que nos tocan vivir, ¿sí? Mantengámonos en ese aprendiendo. Y esto nos va a permitir
Bueno, lo que dice Pablo, cualquiera sea mi situación, he aprendido a contentarme. Y bueno, por supuesto, ¿cuál es nuestra situación en este momento? Yo creo que, bueno, si estuviésemos en el templo juntos, alguno me podría contestar. Dice, bueno, mi situación es que me vacuné y estoy esperando por la segunda dosis, no me he vacunado todavía. Bueno, cuántas cosas. Esta situación que nos tiene, bueno, por lo menos encerrados. Y la experiencia de salir a hacer algún trámite que es imprescindible hacer y decir, tenemos que estar también aprendiendo a estar constantemente lavándonos las manos o con agua o con alcohol en gel o cuantas otras cosas. Esa es nuestra situación. Y dice el apóstol que él ha aprendido a contentarse, cualquiera sea la situación. Y es importante que nosotros veamos su perspectiva, ya que de pronto nos podemos llenar de angustia, de miedo, y no hay en nosotros contentamiento, a pesar de las cosas que sí tenemos, ¿sí? Tenemos a un Señor que nos ama. Esto lo recordamos este primer día del mes, este primer domingo del mes, tomando la Santa Cena. Estamos recordando que tenemos un Dios que nos ama y que nos debe entonces permitir estar felices. Ahora, bueno, el apóstol dice luego en el verso 12 que sé vivir humildemente. Bueno, cuando uno no tiene, no es tan difícil aprender. ¿Se acuerdan? Venimos desde que él ha aprendido a vivir humildemente. Ahora, cuando a nosotros nos toca una situación de escasez, si tenemos 10, si tenemos 5, no es tan difícil aprender a que solo hay eso y por lo tanto tiene que alcanzar, porque no hay otra opción. Ahora, por supuesto, aprender a vivir humildemente y mantenerse contento tiene otra vez un desafío para nosotros. O sea, cuántas veces hemos aprendido a contentarlos aún en la escasez. ¿Sí? Qué importante que es también tener esto presente. Ahora, lo que el apóstol dice a continuación, y sé tener abundancia. En todo y por todo esto estoy enseñado, así como para estar saciado como para tener hambre, así como tener abundancia como para padecer necesidad. Qué tremendo que es también aprender a tener en abundancia. ¿Cuántos saben transitar esta situación, tener en abundancia? Y no caer en excesos. Si como me alcanza, como me sobra, me vuelvo soberbio. Miro a mis hermanos, a mis vecinos, desde arriba, porque tengo. Hay que aprender, como el apóstol Pablo, a vivir en abundancia, a no vivir en excesos, por más que tengamos, a tener las prioridades absolutamente claras, porque a veces la abundancia me hace pensar, que no necesito tanto de Dios. ¿Cuántas veces yo he visto personas que, en la escasez eran fieles al Señor, en la abundancia, ya no.
tantas veces, personas que uno ha conocido, que han orado y pedido, ay, si yo tuviese un vehículo, iría a la iglesia y buscaría a tantos otros y los traería. Y después, en estos viajes del coche bíblico, te enteras, fulano, sí, se le compraron un vehículo, pero ahora no vienen, porque siempre salen a pasear y tienen otros compromisos, y que rara vez se los ve por aquí, por la iglesia. Sé tener abundancia. Qué importante que es que esos bienes que Dios nos provee no desequilibren nuestra comunión con el Señor. No pongan, no desequilibren nuestra comunión con los demás. Con mi vecino, con mis hermanos. Que tener me haga ser generoso y no egoísta. Que el tener me permita compartir y no solo disfrutar y pensar en mí mismo. Qué importante que es que nos mantengamos, como el apóstol Pablo, aprendiendo. Nos mantenemos aprendiendo y de esa manera podemos transitar la vida entonces y decir con él: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Qué impresionante que es esta declaración, qué poderosa que es cuando uno vive situaciones difíciles. A veces si tomamos este texto, verso 13 del capítulo 4 de Filipenses, fuera del contexto, parece que somos poderosos constantemente. Pero antes el apóstol dijo que aprendió. ¿Sí? Para llegar a decir todo lo puedo, primero tengo que aprender. Aprendo de mi Señor a contentarme cualquiera sea mi situación. Aprendo a vivir humildemente, a tener escasez, y aprendo a tener abundancia. Y entonces sí, cuando aprendí, ¿cuántas otras cosas podríamos poner en esta lista que deberíamos aprender? Qué interesante que es cuestionarnos, y ojalá pudiésemos en nuestra casa, en nuestro tiempo devocional, decir, hacer esa lista. Agarro la lapicera y hago la lista, decir, ¿qué tengo que aprender? Y allí cuántas cosas, cuánto me falta aprender. Y por supuesto, cuando sé algo, lo aprendí, anotarlo como un paso dado. Y entonces voy acercándome a todo lo puedo. Porque uno puede decirlo, puede leerlo, podemos escribirlo, podemos tener una calcomanía con este texto, verso 13, pero muchas veces no podemos transitar las dificultades de la vida con esta verdad, porque no nos tomamos el tiempo de aprender, que el Señor nos enseñe, para poder estar preparados para decir y vivir el verso 13. Primero tengo que aprender, acercarme a mi Dios y pedirle que Él me enseñe. Cuando yo he aprendido todas las cosas que el Señor quiere enseñarme, puedo decir junto con el apóstol Pablo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Oramos? Querido Padre, queremos darte gracias. Gracias, Señor, porque en un mundo tan tremendo que nos toca enfrentar, en una pandemia tan terrible, en enfermedades tan crueles que nos están pasando a nosotros, a la familia, a tantas personas cercanas, que nos produce tanto dolor. Es tanto que necesitamos, Señor, aprender de vos. Enséñanos, Señor. Queremos aprender para poder decir junto con el apóstol que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Ayúdanos a seguir aprendiendo, a seguir acercándonos a tu palabra, a tus enseñanzas, para que de esa manera las cosas que nos llegan a nuestra vida nos encuentren fortalecidos en vos y
diciendo que todo lo podemos, porque Cristo nos fortalece. Que Dios les bendiga.